Hola, a raíz de varias cosas que vienen pasando, manifestaciones de odio, amenazas, tergiversaciones de hechos históricos, negación de la ciencia, quería hablar de todas estas cosas que parecía, o al menos a mí me parecía, que habían quedado en el pasado. Sin embargo, no fue así y la historia se repite. Allá por los años 90, la sociedad argentina experimentaba la segunda ola del neoliberalismo de la mano de Menem y Cavallo, en donde se remató todo. Hasta las cajas jubilatorias. Pasamos de tener un sistema estatal, solidario y de reparto, en donde el aporte de los activos cubría a los pasivos, a un sistema de AFJP, en el que cada uno se autoaportaba en un sistema de ahorro privado que los bancos usaron como timba financiera. Esto fue increíble porque como el dinero de los activos caía ahí, a los jubilados se les siguió pagando migajas con dinero del remate del Estado. Recuerdo a esa aguerrida señora Norma Pla en las plazas. Los jubilados, aquella gente que trabajó y aportó al Estado, eran considerados un gasto. Lo mismo que los científicos, al que el propio ministro de Economía, Cavallo, mandó a lavar los platos. Aquella ilusión argentina en donde había la posibilidad de progresar generación tras generación, trabajando, estudiando, estaba cada vez más lejos. El gobierno de Menem, según Milei, el mejor presidente de lejos, fue una fiesta, pero una fiesta grotesca en la que no se consideraba el mañana, basada en peticiones de préstamos al imperialismo y ventas de bienes del Estado. Se privatizó todo, los trenes, el correo, teléfonos, aerolíneas, YPF, etc. Casi la educación, pero algunas cosas fueron demasiado y hubo oleadas de protestas. El dinero de las ventas del Estado fue a parar a timbas financieras al exterior. El neoliberalismo obtuvo como resultado una grieta más grande entre las clases sociales. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. La sociedad ya había sufrido la primera oleada de neoliberalismo durante la última dictadura militar. Pasada la segunda oleada, quedó poco de la relativa equidad que caracterizaba a la Argentina comparada con el resto de América Latina. Aparecieron los countries, los shoppings, quebraron las pymes. Ya fue imposible adquirir casas propias si no tenías la suerte de heredarla. Las cosas cambiaron mucho para mal. Los indultos, las leyes de obediencia debida y punto final, reformas laborales, reformas en la educación, un viva la pepa. Y cuando las mayorías se dieron cuenta de que la fiesta de Menem era pan para hoy y hambre para mañana, apareció la coalición para poder sacarlo. La Alianza se llamaba. Un frente de partidos que presentó a un candidato un poco soso, Fernando de la Rúa. Era el mal menor de aquel entonces y como había que sacar a Menem a toda costa, muchos lo votaron. De la Rúa ganó, pero la economía era insostenible y sin saber qué hacer, llamó de nuevo al responsable de esa economía hecha pedazos, al economista estrella de Menem, del neoliberalismo y de los libertarios de ahora. Sí, Domingo Cavallo de nuevo, para que vuelva a aplicar esa dichosa convertibilidad, pero ya sin nada más que vender, las cosas no funcionaron. Había falta de trabajo, sueldos de miseria, un 46% de la población bajo la línea de pobreza, que llegó al 66% en el 2002. En el 2001, el pueblo argentino no dio más y estalló haciendo renunciar al presidente, que no se fue sin reprimir y las Fuerzas Armadas asesinaron a manifestantes. La renuncia presidencial no fue por medio de las urnas, pero sí fue por voluntad de las mayorías. Las libertades democráticas se conquistaron con resistencia y lucha. Sin embargo, no nos recuperamos. De esas dos oleadas de neoliberalismo
nos quedaron cicatrices profundas que no han subsanado los gobiernos democráticos posteriores. Hay más de 400 leyes vigentes que fueron promulgadas durante la dictadura. Esas leyes, en especial la Ley de Entidades Financieras de 1977, permiten el saqueo sistemático que realizan empresarios, terratenientes y el capital financiero internacional. La desregulación de la tasa de interés que fijan los bancos, el incentivo al ingreso del mayor número de instituciones financieras para supuestamente que el mercado sea competitivo, y la liberalización de la entrada y salida de capitales. También la ley de inversiones extranjeras para beneficiar a los grandes capitales imperialistas, equiparándolos a los locales y sin ninguna obligación de reinvertir. El Código Aduanero de 1981 que regula el comercio exterior y así. Leyes contra la separación de la Iglesia del Estado, financiando con fondos públicos sueldos eclesiásticos y hasta jubilaciones de privilegio, que siguen vigentes aún cuando el pueblo argentino es multirreligioso y la religión católica tiene cada vez menos adeptos. La última dictadura marcó un quiebre no solo social, sino también económico en el pueblo argentino. Como dijo Rodolfo Walsh en su carta a la dictadura, por la cual lo asesinaron, en la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Las leyes y medidas económicas que los gobiernos de turno vienen tomando desde hace 40 años están lejos de habernos mejorado. De hecho, desde el punto de vista de los indicadores económicos sociales, el poder de compra del salario promedio de hoy es alrededor de la mitad del que había alcanzado en 1974. Y esto además de que 1/3 de los salarios se encuentra en la informalidad. Tiempo atrás, los informales no superaban el 10%. Además, hoy tenemos a los autoempleados que trabajan con apps o que viven de changas y otros rebusques, que representan el 15% o más de la población económicamente activa. Muchos no saben qué son las vacaciones pagas o un aguinaldo. Hoy hay más informales que los trabajadores asalariados registrados formalmente. El nivel de desempleo estructural es récord. 1.7 millones de personas. ¿Qué están viendo los libertarios cuando dicen todo lo que tenés te lo dio el capitalismo? ¿Qué nos dio? ¿40% de pobres? ¿Más si tomamos en cuenta las infancias? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Enfermedades por mala alimentación, llena de agrotóxicos, colorantes y conservantes nocivos? ¿Un ambiente contaminado y calentamiento global? Es difícil no ver la realidad que viene sufriendo nuestro país, que, aunque tuvo periodos circunstanciales de recuperación, volvió a sufrir recaídas al no cambiar las bases estructurales de la economía. Toda esta embestida al bolsillo de la clase trabajadora contrasta con una minoría enriquecida. Las mismas medidas que empobrecieron a la mayoría fueron útiles para amasar grandes fortunas y girarlas al exterior con el agronegocio, vaca muerta, el litio y especulaciones capitalistas. ¿Y la deuda? Esa deuda eterna con el imperialismo, de la que las mayorías no vieron un centavo y sin embargo todas las administraciones pagaron. Hemos pagado más de 600.000 millones de dólares, pero la deuda no para de crecer y tenemos el FMI desde el 2018, llamado de nuevo por Macri, dictándonos las medidas económicas. Tanto si gobierna Massa como Burlich o Milei, es el FMI el que va a gobernar. Y esto representa un neocolonialismo, una pérdida total de la soberanía de nuestro pueblo. Hoy vivimos supuestamente en democracia, pero el Poder Judicial está compuesto por funcionarios vitalicios privilegiados puestos a dedo, no elegidos democráticamente.
El Senado es representante de las oligarquías provinciales y no es más que una cámara de control para frenar cualquier iniciativa favorable a los intereses populares. Y el Poder Ejecutivo puede gobernar por decreto si así lo desea, como un monarca. Así, el Estado hoy es realmente gobernado por un poder político que representa nada más que el poder económico. Empresarios, banqueros, terratenientes son los que se reparten la torta. Una democracia para ricos. Y eso es evidente cuando se toman en cuenta datos del nivel de vida de las mayorías y de la brecha entre ricos y pobres. Un enorme aumento de la desigualdad, un desmoronamiento de las condiciones de vida de la mayoría y una triste degradación social que en algunos casos se manifiesta con el individualismo y el egoísmo. Esa es mi visión. Y por eso no voy a caer en el mal menor y voy a votar lo que realmente pienso. Voy a votar al Frente de Izquierda Unidad a Miriam Bregman, por más legisladores que realmente representen a las mayorías. Y mientras tanto, nos reafirmaremos en la militancia y nos juntamos con los que, más allá de lo que elijan votar, tienen nuestros mismos valores de igualdad y equidad y de respeto por la naturaleza, y que no deseen dejar a nadie afuera, que busquen la memoria, la verdad y la justicia, y la verdadera libertad. Tenemos que permitirnos imaginar el mundo que queremos. No podemos partir del hecho de que este es el mejor de los mundos posibles. Imaginar un mundo mejor, más altruista, es el primer paso para empezar a construir ese futuro que queremos.